¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Exxon Sánchez. Buen inicio de semana para todos. Vamos a comenzar de inmediato impacto económico revisando los titulares de esta jornada. Cancilleres de Paraguay y Brasil sostuvieron un encuentro y abordaron temáticas de cooperación sobre infraestructura, comercio y seguridad. Más información en breve. En contexto vamos a revisar el más reciente decreto económico emitido por el gobierno de facto de Yanine Áñez, que estaría llevando al país a la vieja práctica neoliberal. Y Francia le sugiere al Reino Unido adoptar las reglas de la Unión Europea. En Economía 360 ampliamos los detalles. Los gobiernos de Brasil y Paraguay avanzaron sobre una agenda de desarrollo bilateral denominada Prosperidad Compartida. Todo esto con especial atención en los sectores de infraestructura, comercio y seguridad. Vamos a compartir más detalle en la siguiente historia. Los cancilleres de Paraguay y Brasil, Antonio Rivas y Ernesto Araujo, sostuvieron un encuentro en la ciudad de Asunción para tratar diversos asuntos de la agenda bilateral. Los funcionarios en rueda de prensa reiteraron la importancia de los puentes que se levantarán sobre el río Paraná, así como el corredor bioceánico que favorecerá el crecimiento, el comercio y la inversión extranjera en la región. De acuerdo a la Cancillería paraguaya, Brasil es el tercer inversor más importante para el país. El gobierno paraguayo estima más flujos de capital del país vecino próximamente mediante el proyecto Omega Green de la brasileña SB Group, que instalará una planta de biocombustibles en la localidad paraguaya de Villeta. Asimismo, ambos países firmarán el 11 de febrero un acuerdo automotriz que dará a Paraguay libre acceso a Brasil. Otro de los temas abordados fue la seguridad fronteriza, asumida como una prioridad por Brasil y Paraguay. Y en Paraguay, funcionarios del sector público se manifestaron contra los recortes de impuestos por el gobierno de Mario Abdo Benítez. Esto lo reseña así el medio ruso Sputnik. En el interior de esta noticia dice que al menos 35 sindicatos de funcionarios públicos rechazaron los recortes planteados por el Poder Ejecutivo. Los trabajadores adelantaron la entrega de una nota a las autoridades del Ministerio de Hacienda exigiendo una audiencia con el ministro. Los funcionarios cuestionan el decreto por el cual se limita el pago de beneficios adicionales a sus salarios, como la ayuda vacacional, alimentaria y escolaridad, que representan el presupuesto más de 75 millones de dólares. Los sindicatos entienden que con el decreto se violan aspectos contemplados en el contrato colectivo, la legislación laboral y la Constitución. Y en Colombia, la ministra de Trabajo, Alicia Arango, propuso mejorar el sistema de protección previsional con nuevos modelos de contratación. Según la funcionaria, la reforma pensional que adelanta el gobierno de Iván Duque tendrá resultados si se incorporan modelos de contratación bajo figuras como teletrabajo, contrato por días e incluso trabajo por horas. La ministra señala que las propuestas tienen que ser llevadas a una mesa de concertación con distintos actores. Sin embargo, las centrales obreras y usuarios de redes sociales consideran que esta iniciativa es una degradación del trabajo y de los avances en materia laboral. Igualmente agregan que la propuesta favorece a empresarios y no a los trabajadores. En Colombia hay 23 millones de personas trabajando, pero solo 3 millones cotizan para una seguridad social. La propia ministra advierte que esto ocurre porque los colombianos no alcanzan el número de semanas o se les pasa la edad por alta informalidad o porque ganan menos del salario mínimo. Vamos con esta información y la empresa automotriz de origen alemán, Volkswagen, anunció inversiones para plantas con sede en Argentina. El fabricante adelantó al presidente de Argentina, Alberto Fernández, que prevé invertir 800 millones de dólares para sus plantas de Buenos Aires y Córdoba. El responsable de producción y logística de Volkswagen
Andrés Tostman, anunció al mandatario. Quise decir que el inicio de estas actividades de producción de las primeras preseries del proyecto Tarek, un nuevo modelo en el Centro Industrial Pacheco, y el comienzo de la producción de la caja de velocidad de 6 velocidades en el Centro Industrial Córdoba. Particularmente la producción de esta última pieza implica una inversión en Argentina de $150 millones y será exclusivamente para exportación a Europa. Y este lunes el presidente de Argentina, Alberto Fernández, se reunió con la canciller de Alemania, Angela Merkel, en el marco de su gira por los países de Europa. En Berlín, Angela Merkel y Alberto Fernández ofrecieron una rueda de prensa conjunta donde dieron a conocer parte de los temas a debatir. Entre ellos destaca la renegociación de la deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional y acreedores privados. Durante su alocución, la canciller alemana destacó la importancia de las relaciones bilaterales con Argentina, mientras que el presidente Alberto Fernández se refirió a la consolidación de organismos multilaterales como el Mercosur, con la participación de la Unión Europea. Celebramos los encuentros con el Fondo Monetario Internacional y, por supuesto, hablaremos de eso también. También somos socios estrechos porque abogamos por un orden multilateral en el mundo y cooperamos muy bien durante la presidencia del G20 también. Y queremos, por supuesto, seguir fortaleciendo el orden multilateral del mundo. También vamos a hablar sobre posibles proyectos de inversiones entre Alemania y Argentina. Vamos a hablar de todos estos temas que nos preocupan. Recién le comentaba a la señora canciller que nos conocimos allá en el año 2005 cuando en Viena hicimos el primer reencuentro de la Unión Europea y el Mercosur. Y ese es un camino que tenemos que seguir fortaleciendo y viendo de qué modo podemos materializar. La empresa estatal productora de crudo de Brasil, Petrobras, cederá toda su participación a la estadounidense Chevron en uno de los campos petrolíferos. Se trata de campos en aguas profundas en el litoral de Río de Janeiro, en el que Petrobras tiene 62.5% de participación, mientras que la estadounidense tiene 37.5%. Con 2 plataformas, 3 pozos productores y 4 inyectores, el campo tiene una media de producción de 17.300 barriles de petróleos y gas natural equivalente por día en 2019. El volumen de petróleo y gas estimado en el campo es de 1.980 millones de barriles de petróleo y gas o su equivalente. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso vamos a estar hablando de Bolivia. No se aparte, manténgase en nuestra sintonía. Las decisiones económicas asumidas por el actual gobierno de facto de Bolivia, conducido por Yanine Áñez, dejan al descubierto que la verdadera intención del Estado contra el líder Evo Morales es regresar al Estado plurinacional, a la etapa neoliberal. Así lo confirma un análisis del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC, donde se resalta el reciente decreto de liberalización de exportaciones. El 28 de enero, el actual gobierno de facto de Bolivia firmó el decreto supremo que permite las liberaciones de exportaciones por parte del gobierno. De acuerdo al CELAC, la medida parece una devolución de favores por el apoyo que brindó al golpe el sector agroindustrial del Oriente.
Ahora el gobierno de facto debe pagar la factura, liberando exportaciones de los commodities que produce la agroindustria de Santa Cruz. Con la desregularización de exportaciones se restablecen los viejos poderes económicos. Bajo el gobierno de Evo Morales se logró controlar la inflación, particularmente en alimentos. También se garantizó la macroeconomía y se masificó la redistribución del ingreso nacional por medio de aumentos del ingreso real de la población más pobre. El impacto inflacionario en el precio de los alimentos en la economía popular fue, para el gobierno de Evo Morales, tan o más importante que su impacto económico en la estabilidad. Y justamente, uno de los mecanismos implementados para lograr el control de la inflación de precios de alimentos fue la regulación de exportaciones. El esfuerzo contribuyó con la soberanía alimentaria y el mismo fue reconocido mundialmente por la FAO en 2015 por la reducción del hambre. Sin embargo, el actual gobierno de facto desmonta la medida, con lo cual el país puede retornar a escenarios de escasez alimentaria, como el ocurrido en 1982, cuando el expresidente estadounidense Ronald Reagan suspendió la donación de harina de trigo, siendo uno de los detonantes que colapsó la economía boliviana en la época. Y fíjense que el CELAC también señala que la liberación de exportaciones decretada por el gobierno de facto de Yanine Áñez va en contra del certificado de abastecimiento interno a precio justo. Esta es una medida que creó el líder boliviano Evo Morales con el fin de regular las exportaciones de alimentos. Más detalles a continuación. En su estudio, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, señala que el Decreto Supremo para la Liberación de Exportaciones por parte del gobierno de facto de Yanine Áñez en Bolivia va en contra del certificado de abastecimiento interno a precio justo, una medida que creó el líder boliviano Evo Morales para regular las exportaciones y así garantizar la soberanía alimentaria del país. Según el CELAC, dicho certificado se le otorgaba a las industrias que cumplían con el abastecimiento al mercado interno de una parte de su producción, al precio previamente acordado entre el gobierno y los agroindustriales, denominado precio justo. Asimismo, habilitaba a las empresas a exportar sus productos excedentes. Además, el Ejecutivo monitoreaba el número de hectáreas plantadas en el país en cada ciclo de producción agrícola para calcular el rendimiento por hectárea ponderado por cada tipo de producción o rendimiento animal según la tecnología empleada. Con base a los costos de producción, se discutía el denominado precio justo, que adicionaba a los costos de producción. Generalmente, un 15% por concepto de utilidades empresariales de la agroindustria. La puja entre el gobierno y productores estaba en la definición de una ganancia que se alejara de una estructura oligopólica y, al mismo tiempo, garantizar un buen funcionamiento de la iniciativa privada y así evitar la inflación de los productos alimenticios. Y aquí también es importante recordar que cuando el gobierno de Evo Morales reguló las exportaciones, surgieron una serie de críticas por parte del sector agroindustrial de Santa Cruz. De acuerdo con la agroindustria exportadora boliviana, la venta de productos en el mercado interno a precio regulado no era incentivo para la producción y que vaticinaban una gran disminución de la producción de aceite de soya, el azúcar, arroz y maíz. Sin embargo, la producción de esos alimentos fue mejorando y también su exportación. Entre 2007 y 2017, las ventas de aceite de soya acumularon un valor de 2.345 millones de dólares por 2.8 millones de toneladas producidas. Investigadores del centro CELAC aseguran que al quedar liberadas las exportaciones de los alimentos, la primera reacción de los empresarios será aprovechar cualquier buen precio externo para vender toda su producción y desabastecer el mercado interno, haciendo depender la alimentación de los bolivianos de la capacidad de importación. Asimismo, al no funcionar el mecanismo de concertación de los precios, que era una rutina para fijar conjuntamente las tarifas justas del mercado interno, el valor de todos los insumos se desregularán, lo que, sumado a la escasez, traerá un descontrol total del precio de algunos alimentos básicos. Reglas de la Unión Europea al Reino Unido es nuestro tema que estaremos desarrollando al regreso de esta segunda pausa. Francia le recomienda a Reino Unido adoptar las reglas de la Unión Europea si quiere un acceso comercial sin fricciones al mercado único.
La ministra francesa de Asuntos Europeos, Amélie de Montchalin, dijo este lunes que el Reino Unido necesitará adoptar las reglas de la Unión Europea si quiere un acceso comercial sin fricciones al mercado único europeo, que a su juicio debe ser protegido. Por su parte, el negociador del Brexit de la Unión Europea, Michel Barnier, dijo que la Unión Europea quiere un ambicioso acuerdo comercial de aranceles cero y cuotas cero con Reino Unido, pero que esto dependerá de una competencia abierta y justa entre Gran Bretaña y el bloque de 27 naciones que abandonó la semana pasada. Recordemos que el Reino Unido abandonó la Unión Europea el pasado viernes 31 de enero y ahora Londres tiene 11 meses para negociar con Bruselas un acuerdo comercial. Tal situación ha generado pronósticos negativos. En este contexto, expertos señalan que si Gran Bretaña no logra un pacto comercial con la Unión Europea, Irlanda, un país que comparte estrechos vínculos comerciales con el Reino Unido, podría ver su economía reducirse entre un 4 y 7% en los próximos 10 años. En Francia, más de 300 jefes de servicios hospitales renunciaron en una semana a sus cargos de dirección y tareas administrativas. Esto lo informó así la agencia AFP. Con esta acción pretenden protestar contra la disminución del presupuesto global para la salud pública y la cantidad de trabajo, que no deja de aumentar. Vamos a recordar que hace 10 meses inició una huelga en los servicios de urgencia de varios establecimientos de salud en Francia, que se extendió a todo el sector de la salud pública. Asimismo, miles de trabajadores de hospitales públicos manifestaron en todo el país a mediados de noviembre del año pasado. Sin embargo, el gobierno de Macron presentó un plan de urgencia que incluye una serie de bonos y hacerse cargo de una parte de la enorme deuda de los hospitales públicos para calmar este descontento. Para muchos médicos, el mes pasado alertaron que al gobierno sobre sus intenciones de dimitir a falta de verdaderas negociaciones sobre los salarios y el financiamiento de la salud pública no fue suficiente. Wang Bingnan, viceministro de Comercio de China, dijo que el país está trabajando para reducir el impacto del brote de coronavirus en las exportaciones que realiza el gigante asiático. A juzgar por la información actualmente conocida por el Ministerio de Comercio, muchas empresas de comercio exterior están restaurando rápidamente la capacidad de producción. Todos los departamentos y gobiernos locales también están tomando medidas precisas para ayudar a las empresas a crear un buen ambiente comercial y ayudar a las empresas a reducir sus cargas mientras combaten la epidemia. Los dividendos de las principales industrias de China registraron una caída el año pasado. Datos difundidos por la Oficina Nacional de Estadísticas de China develan que las ganancias de las principales empresas industriales de China fueron alrededor de 884 billones de dólares en 2019. Este resultado significa un descenso de 3.3% año tras año. Sin embargo, de los 41 principales sectores industriales, 28 vieron un aumento en las ganancias totales durante el año pasado. A fines de 2019, el ingreso operativo de las empresas industriales en y por encima del tamaño designado por cada 14.25 dólares de sus activos fue de 13.17 dólares. En el Líbano, los bancos de este país acentúan aún más las restricciones para retirar dólares. Esto lo informó AFP. Este lunes, 3 bancos contactados por AFP indicaron que habían reducido su tope a la mitad. Algunas entidades financieras apenas autorizan a sus clientes a retirar $600 por mes para cuentas con menos de $100.000. Para aquellos clientes con cuentas con más de $1 millón, el límite varía entre 2.000 y 3.000. Todo va a depender de la entidad bancaria. Recordemos que en el Líbano se encuentra agitado desde el pasado 17 de octubre por un movimiento de protestas sin precedentes contra la clase política a la que acusan de corrupción e incompetencia. Los manifestantes subrayan en particular la responsabilidad de los políticos en la crisis económica que sacude a este país desde hace varios meses y que ha empeorado desde el comienzo del movimiento. Momento de revisar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este jueves. La relación para el intermedio de Texas, WTI, marca $50.39 y pierde 1.37
Brent de referencia en Europa se ubica en $54.73 el barril, a la baja con 5.70%. El crudo venezolano 354.37 yuanes, con una baja de 28.41 yuanes al cierre de esta misma semana. Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. Soy Exxon Sánchez. A todos, muchas gracias.